Estimados alumnos, tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al tema número 3, pérdida de carga en flujo turbulento. Flujo turbulento. Una de las áreas más importantes en flujos en ingeniería es el estudio de la interacción entre un flujo uniforme y un objeto sumergido. En la interacción entre un flujo uniforme y un objeto sumergido. Aquí estamos observando un eje tridimensional, un cuerpo que tiene una forma arbitraria, entonces está originando un empuje vertical, un empuje de arrastre y un empuje lateral. Fuerza de arrastre y de sustentación. Si el cuerpo tiene una forma y orientación no simétrica, las fuerzas y momentos que ejerce el fluido tiene componentes en las tres direcciones de coordenadas. Se acostumbra elegir que uno de los ejes coordenados sea paralelo a la dirección de la corriente uniforme. La fuerza sobre el cuerpo en la dirección de este eje, se denomina fuerza de arrastre, F sub D, y el torque se denomina momento de balanceo. O sea, en este eje que está en la dirección de la fuerza de arrastre se denomina fuerza de arrastre. La fuerza sobre el cuerpo en la dirección de este eje se denomina fuerza de arrastre y el torque se denomina momento de balanceo. También es usual elegir que una de las direcciones perpendiculares a la dirección del flujo, aquí está la corriente uniforme, la velocidad del flujo, coincida con la dirección de la gravedad. Es usual elegir que una de las direcciones perpendiculares a la dirección del flujo coincida con la dirección de la gravedad. La fuerza del flujo que aparece en esta dirección se denomina fuerza de sustentación, F sub L, fuerza de sustentación. En la otra dirección, coordenada perpendicular, la fuerza se denomina fuerza lateral. Y tenemos esta fuerza, el empuje vertical en la dirección de la gravedad, y la otra se denomina empuje lateral o fuerza lateral. Y en ambos ejes están originando momentos, ¿no? Los tres ejes. Sin embargo, por lo general los cuerpos sumergidos poseen por lo menos un eje de simetría con respecto al flujo, Para estos casos únicamente aparecen fuerzas de arrastre, la fuerza de arrastre y la fuerza de sustentación y momento de balanceo. Fuerza de arrastre, fuerza de sustentación y el momento de balanceo. Si el cuerpo tiene dos planos de simetría, únicamente va a aparecer la fuerza de arrastre. ¿Qué cosa es la fuerza de arrastre? Es la fuerza que ejerce un fluido sobre un cuerpo en la dirección del flujo. Fuerza que ejerce un fluido sobre un cuerpo en la dirección del flujo. Y la fuerza de sustentación, fuerzas de presión y tangenciales en la dirección normal al flujo. Fuerzas de sustentación son las fuerzas de presión y tangenciales en la dirección al flujo. Fuerza de arrastre sobre un diferencial de área en un flujo bidimensional, o sea, en un plano XY, un flujo bidimensional. Acá está actuando una fuerza, y tenemos que este diferencial de fuerza, va a ser igual a menos P, diferencial de área coseno de tita, más el esfuerzo de cizallamiento o cortante por el diferencial de área seno de tita. Y la fuerza de sustentación sobre diferencial de área en flujo bidimensional es F, diferencial de fuerza de sustentación va a ser igual a menos P diferencial de área seno de tita menos el esfuerzo cortante diferencial de área coseno de tita. ¿Qué cosa es tita? Ángulo que forma la normal exterior del diferencial de área con el flujo positivo. O sea, aquí tenemos el diferencial de la fuerza de arrastre y el diferencial de la fuerza de sustentación.
Las fuerzas totales sobre el cuerpo son la fuerza de arrastre, que es igual a la integral de la diferencial de la fuerza de arrastre, a diferencial de la fuerza de arrastre desde un punto A hasta un punto B, y la fuerza de sustentación, que es la integral de la diferencial de la fuerza de sustentación. Estas ecuaciones se integran numéricamente cuando el análisis se realiza con un ordenador. Fuerza de arrastre y sustentación. Caso particular, placa delgada, alineada y paralela al flujo. Caso particular, placa delgada, alineada y paralelo al flujo. ¿Cuánto va a ser el valor del ángulo en las ecuaciones anteriores? 90 grados, luego entonces coseno de θ es igual a 0. Luego la fuerza de arrastre solo van a depender del esfuerzo de corte o de cizallamiento. θ es el ángulo que forma la normal exterior del diferencial de área con el flujo positivo. Caso particular, placa plana delgada perpendicular al sentido del flujo, ¿no? Este es el sentido del flujo, donde θ es igual a 0, por lo tanto seno de θ es igual a 0. Luego la fuerza de arrastre solo van a depender de la presión. La fuerza de arrastre solo van a depender de la presión, o sea P. θ, ángulo que forma la normal exterior de diferencial de área con el flujo positivo. Caso particular, perfiles de alas, en este caso para aeronáutica. Las alas se posicionan de tal manera en velocidad crucero que la fuerza de sustentación sea máxima para un arrastre mínimo. La fuerza de sustentación sea máxima para un arrastre mínimo. Cuerpos rectilíneos o estacionarios cuya superficie tiene concavidades reducen vibraciones y ruido. Y θ sin ángulo que forma la normal exterior del diferencial de área con el flujo positivo. En este caso de perfiles de alas. Fuerza de arrastre y sustentación. La fuerza de arrastre F sub D y la fuerza de sustentación F sub L dependen, entre otras variables, de la densidad del fluido, la velocidad del flujo, tamaño y forma del cuerpo, orientación del cuerpo respecto del flujo. No es práctico el trabajar con tantas variables, por ello se recurre a parámetros adimensionales que representan las características de arrastre y sustentación del cuerpo. Son coeficientes promedio de todo el cuerpo. Dentro del cuerpo existen coeficientes locales. Fuerza de arrastre y sustentación. El coeficiente de arrastre va a ser igual a la fuerza de arrastre entre un medio, la densidad del fluido, la velocidad del flujo por el área del cuerpo. Y el coeficiente de sustentación va a ser igual a la fuerza de sustentación entre un medio, la densidad del fluido por la velocidad del flujo entre el área del cuerpo. A pesar de que el arrastre es provocado por los efectos de la presión y la fricción, es difícil determinarlo por separado. Por lo general, se determina el arrastre total. El coeficiente de arrastre depende del número de Reynolds, en especial para Reynolds menores de 10 a la cuarta y para Reynolds mayores de 10 a la cuarta, los coeficientes de arrastre permanecen casi constantes para la mayoría de las geometrías. El coeficiente de arrastre depende del número de Reynolds, en especial para Reynolds menores de 10 a la cuarta. Para Reynolds mayores de 10 a la cuarta, los coeficientes de arrastre permanecen casi constantes para la mayoría de las geometrías. Se definen tres tipos de flujos: flujo de Stokes, Reynolds menor que 1, flujo laminar para un número de Reynolds medio y un flujo turbulento para un Reynolds tubular, para un número de Reynolds alto. Coeficiente de arrastre para geometrías más comunes. Tenemos acá el coeficiente de descarga para una esfera, 24 entre el número de Reynolds, el coeficiente de descarga para un círculo, 20.4 entre el número de Reynolds, y así como estamos observando la presente lámina de acuerdo a la figura del sólido de arrastre. Rugosidad absoluta y relativa. En el interior de los tubos comerciales existen protuberancias o irregularidades de diferentes formas y tamaños cuyo valor medio se conoce como rugosidad absoluta K y que puede definirse como la variación media del radio interno de la tubería.
Un mismo valor de rugosidad absoluta puede ser muy importante en tubos de pequeño diámetro y ser insignificante en un tubo de gran diámetro. Es decir, la influencia de la rugosidad absoluta depende del tamaño del tubo. Por ello, para caracterizar un tubo por su rugosidad resulta más adecuado utilizar la rugosidad relativa, E, epsilon, que se define como el cociente entre la rugosidad absoluta y el diámetro de la tubería. O sea, para tuberías de menor diámetro, tuberías del mismo tipo de material, ¿no?, que tienen diámetros diferentes, donde se va a afectar más la rugosidad, o sea, acá va a afectar más en tuberías que tienen menor diámetro que en las tuberías de mayor diámetro. ¿Por qué? Porque el radio de la tubería de mayor diámetro es más afectado por ser de menor dimensión que el radio de la tubería de mayor diámetro, por cuanto tiene una mayor longitud. Eso es todo por hoy, alumnos. Muchísimas gracias.